invitarle a que me acompañe en su Biblia al libro de Hechos, en su capítulo 20. Quiero hablar acerca de la constancia, pero no de la licorería tampoco, sino de ser constantes. Quiero hablar acerca de ser constantes, pero bajo el título Un joven afortunado. Quiero preguntar, ¿cuántos jóvenes afortunados sabemos aquí? Así tiene que ser solo uno, que Josué también. ¿Cuántos jóvenes afortunados de este lado? Eso, gloria a Dios. ¿De este lado? Eso, así tiene que ser. Somos jóvenes afortunados y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver exactamente por qué lo somos y vamos a aprenderlo a la luz de la palabra del Señor. Acompáñenme, Hechos 27, Hechos capítulo 20. Hechos está, ya sabe, después de Juan. Lo encuentra ahí y ahí va a encontrar Hechos 20, versículo 7. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido por un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Versículo 12. Y llevaron al joven, ¿cómo lo llevaron? Vivo, y fueron grandemente consolados. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta hora tú nos ayudas a aprender que el ser constantes, el permanecer en la iglesia, Padre, eso es lo que nos trae una larga y hermosa bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, pueden sentarse, jóvenes. Un joven afortunado. Yo creo que aquí en la mayoría todos somos jovencitos, amén. Empezando por mí, siguiendo por Omar, hermana Irma, que no se me escapa también. Todos somos jovencitos, amén. Y gloria a Dios por eso. Así que qué bueno que nos puedan acompañar. Pero tal vez la pregunta es, en este caso, como todos los jóvenes, de hecho, la mayoría siempre los he visto aquí en la iglesia. Creo que quiero ver, sí, todos los veo siempre en la iglesia, ya sea el domingo, ya sea el lunes y algún otro día. Otros son servidores y qué bueno ver caras siempre conocidas dentro de la casa del Señor. Pero entonces en este caso puedo preguntar con toda, digamos, solvencia. Puedo preguntar, ¿qué tan fuertes eres en las cosas del Señor? Pero reflexiónele usted, ¿qué tan fuertes somos para las cosas del Señor? Alguien podrá decirme, yo soy bien fuerte. Otros podrán decirme, haciendo conciencia, mire, yo tal vez no mucho, porque fácilmente caigo, fácilmente cedo ante la tentación, fácilmente me dejo convencer. ¿Qué tan fuertes somos para las cosas del Señor? Pero eso con respecto al pecado. Pero vayamos un poquito más. ¿Qué pasa cuando vienen las pruebas? ¿Qué pasa cuando vienen las dificultades? Muchos podemos aparentar ser muy fuertes, pero al momento de que viene una tentación, al momento que viene la prueba, muchos también podemos caer, muchos también podemos ceder, muchos tal vez hasta podemos dudar. Todos esperamos escuchar buenas noticias, deseamos escuchar siempre buenas noticias, ¿o no? Y especialmente en los caminos de Dios decimos, Señor, yo soy un hijo de tuyo y por ende, yo sé que a mí siempre me va a ir bien. No, hay momentos en los cuales también vamos a recibir malas noticias. Yo le garantizo, más de alguien estos días que terminaron su año escolar, más de alguien recibió malas noticias. Le tocó dejar una materia, le tocó ir a un curso de verano, le tocó reponer, ir a otro ciclo, no sé, tantas cosas. ¿Qué pasa en esos momentos de dificultad? ¿Qué tan fuertes somos? ¿Qué tan constantes somos? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia digamos, en saber decir sí o saber decir no. Nuestra permanencia en las cosas que debemos de hacer, y sobre todo cuando somos en las cosas de Dios. Cuando tú eres constante en las cosas del Señor, ¿sabes qué te vuelves? Alguien fuerte. Cuando tú eres constante en las cosas del Señor, tú te vuelves alguien fuerte. ¿Por qué razón?
porque la palabra de Dios nos alimenta, porque la palabra de Dios nos vivifica, porque la palabra de Dios nos anima. Yo, como te lo digo, a la mayoría de edad que tal vez alguien puede tener, y lo voy a poner así más claro, cuando yo acepté a Jesucristo, lo hice a la edad de 14 años, y pasé un periodo tal vez de mis 14 a los 27, que le voy a ser sincero, yo decía que era cristiano, y de hecho lo era porque había aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pero fue un periodo de tiempo en el cual yo tal vez me dejaba convencer más por las cosas del mundo, más por las amistades, más por mis amistades que muchas veces me alejaban de Dios. Yo iba a una iglesia, me congregaba, servía en un ministerio de alabanza, y yo creía que todo eso estaba bien, y con el hecho a veces de no hacerle daño a nadie, uno piensa, yo estoy bien. Pero lo que a veces uno no entiende, que a veces el alejarse, el no ser muy constante, el ir solamente un día, el ir solamente cuando hay un evento, el día que cuando hay una actividad, ir solamente esos días, lo que estaba haciendo en mi vida que no me estaba fortaleciendo. ¿Por qué? Porque yo tenía más el deseo de querer complacer a las personas que estaban, a los que decían que eran mis amigos, y no buscaba el complacer a Dios. De hecho, hasta me parecía locura aquellos que solo pasaban en la iglesia. Yo fui de esos, en serio, de que para mí, yo decía, no, si yo voy a la iglesia con un tiempo que vaya suficiente. Me parecía una locura la gente que iba solo a la iglesia. Tenía un buen amigo llamado Elías Arriaza, que él solo en la iglesia pasaba. Y él vivía jalándome, llamándome, mira, venite, involucrate, venite, sirvamos. Yo le vivía huyendo, mas no sabía que cada vez que él me invitaba, lo que él estaba buscando es que yo aprendiera a ser fuerte. ¿Por qué razón? Porque era muy débil. Fíjese que la juventud, el hecho de buscar a Dios en la juventud, es un privilegio muy hermoso que ustedes hoy tienen. Porque dice la palabra del Señor que de hecho Juan les dijo: os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Es algo que Juan viene y les dijo cuando estaba escribiendo. Esto se encuentra en las cartas de Juan. Le dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y sabe por qué lo decía Juan? Porque muchos a esta edad aprendemos o cosas buenas o aprendemos cosas malas. Y muchos a veces cedemos más a las cosas malas. Pero, y algo que a mí me pasó, cuando me encontré en los momentos más difíciles de mi vida, ¿sabe qué? Aquellas palabras que yo había escuchado desde los 14 hasta los 27, esas palabras que yo tal vez en su momento ignoré, todas esas palabras que Dios me mandó a través de predicadores, a través de muy buenos amigos, a través de mi jefe que era alguien muy cristiano, todas esas palabras, ¿sabe qué? Comenzaron a hacer efecto en mi vida. Y me di cuenta que todo aquel tiempo que yo viví, tal vez de los 14 a los 27, no fue tampoco en vano, porque Dios también me estaba preparando para los momentos muy difíciles que iba tal vez a enfrentar en esa etapa de mi vida. Y yo sentí que Dios me había preparado para eso. Pero ¿qué es lo que Dios también quería? Que aprendiera a tener convicción en mi vida, que aprendiera a buscarle de corazón, no dependiendo de otros, sino yo teniendo una relación propia con Dios. Por eso Juan dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Mire, una característica de la juventud es la fortaleza, ¿sí o no? Mire, hace poco fuimos a jugar fútbol. Un día martes, un jueves, terminamos el culto el jueves, nos fuimos a jugar fútbol con el pastor y unos hermanos más. Mire, al día siguiente del viernes ni levantarme quería. No aguantaba todo el cuerpo, no aguantaba las piernas, no aguantaba los brazos, no aguantaba la columna. Me sentía pero molido, ni levantarme podía. No ve que me encuentro con el pastor el viernes en la mañana, me lo encuentro y me dice: ¿qué tal amaneció? Me dice: molido. Ay, yo peor, me dice el pastor. Pero yo veía otro jovencito, porque un hermano llevó a su hijo, lo llevó. Mire, no ve que ese cipote como que era gacela, andaba corriendo de un lado para otro. No, hombre, yo de esa fortaleza no la tengo. Esa es la característica de la juventud, ¿sí o no? Yo recuerdo, yo de mis 14 a mis 27, yo era alguien que corría con todo. Era una gacela, así me decían, la Gacela Palacios. No, mentira. Pero ¿a qué quiero llegar yo con esto? Es una característica de la juventud, la fortaleza. ¿Para qué utilizamos esa fortaleza? ¿En qué le invertimos esa fortaleza? Fíjense que la Biblia, en este caso me comenta de un joven llamado Eutico. Dígale que tiene para Eutico. ¿Sabe qué le está diciendo? ¿Sabe qué le está diciendo cuando dice Eutico? No le dijiste, Nicole, decirle Eutico, Nicole.
¿Sabe qué le está diciendo? Feliz, afortunado. Eso significa Eutico. ¿Cuántos quieren ser como Eutico? Felices, ¿va? Afortunados. Sí, yo quiero ser afortunado. Y mire qué bonito. Aquí conviene, dice, mire, bien alimentado. Eso significa, ¿cuántos bien alimentados? Se nos nota. Ya no me queda la camisa. Yo creí que, fíjese que hoy compré una camiseta porque quería venir con la camiseta argentina. Y me pongo una L, no, ya no me quedaba. Hoy me tocó una XL, fíjese. Porque me quedaba algo ajustado. No, la camisa de por sí no era la talla, ya me di cuenta. Estaba engañosa. No te ríamos también, ¿verdad? Eutico. No, pero mire qué bonito lo que es Eutico. Feliz, afortunado, bien alimentado. Fíjese que me llama la atención porque en este caso de Eutico, yo lo veo así. Para mí Eutico representa a muchos jóvenes que aman y buscan a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? De verdad, ¿cuántos amamos a Dios? ¿Cuánto nos gusta buscar de Dios? Y lo veo, fíjese, porque la mayoría de los que yo veo aquí son personas que no solamente vienen el jueves, son personas que vienen domingo, son personas que vienen lunes, otros aquí se echan toda la semana. ¿Sabe qué? Eso es buscar de Dios. Para mí ese es el ejemplo que tenemos de Eutico, un joven que buscaba de Dios a pesar de su juventud, a pesar de su corta edad. Y fíjese que déjenme felicitarlo, porque así, siendo muy sinceros, no cualquiera viene jueves, porque he escuchado muchos decir, no, es que jueves es mi día libre, por eso no voy a la iglesia. Pero qué bueno que ustedes este día también vienen a la casa de Dios. Así que me alegra verlos, nos encanta tenerles acá. Entonces, y así era Eutico, representa a muchos jóvenes que aman, que buscan a Dios y lo buscan de corazón, a pesar de sus muchas luchas personales. Porque yo sé que si le preguntaba a cara joven ¿qué tiene luchas personales? Creo que todos tenemos luchas personales. Más de alguien tal vez no quería venir hoy, tal vez no podía venir hoy, pero aquí están. No sé cuáles luchas personales podemos tener constantemente. Los padres, conozco jóvenes que sus papás no son cristianos y ellos tienen que, digamos, hasta rogar para que sus padres los dejen venir a la casa de Dios. Muchos tal vez por los estudios. Muchos tal vez, digamos, saben que después más tarde tienen un examen. Otros jóvenes tuvieron examen antes de venir. O sea, es un esfuerzo, hay luchas muy personales. Pero qué bueno que a pesar de esas luchas personales que muchos de nosotros podemos tener, buscamos de Dios. Ese era alguien, así era Eutico. Por eso era alguien feliz, afortunado, alguien bien alimentado. De hecho, se cree que este joven Eutico tenía entre los 12 y 16 años, casi por ahí andaba rondando la edad de este joven. Fíjese que me llama la atención porque el joven en esta edad se encuentra en pleno desarrollo y también se encuentra con muchas limitaciones. Yo me pongo a pensar, tal vez ahí estaba porque sus papás lo habían llevado, pero yo he visto muchos casos también de jóvenes que sus padres los traen, pero que muchas veces, bueno, vienen a la iglesia y como que no están aquí. Como que, mire, me causa gracia, ¿verdad? Yo cuando estamos cantando, uno se da cuenta, uno está cantándole al Señor, pero hay otros que están con la mirada viendo, yo no sé qué están viendo, a veces viendo, yo digo, a veces están viendo las pantallas, están viendo la letra, digo yo, pero están viendo otro lugar. O sea que como quien dice, como la alabanza del hermano Jimmy, el muy puro caracol aquí está, pero la mente anda por otro lado. Entonces yo sé que es difícil, yo lo sé. Pero qué bueno cuando tenemos, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las limitaciones, tenemos un corazón dispuesto para buscar más de Dios. Eso es algo muy importante. Y eso es algo que a usted y a mí nos va a ayudar. ¿Para qué? Para ser fortalecidos, para ser edificados, para poder aprender, para seguir caminando. Fíjense, por eso este joven era un joven muy afortunado. De hecho, él se encontraba sentado a la ventana, según lo relata estos versículos que hemos leído. El lugar estaba lleno, pero él estaba allí, escuchando la palabra de Dios, así como ustedes hoy se encuentran. Y me pongo a pensar, él no se fue a sentar a la ventana para irse a dormir, porque me imagino, había muchas cosas. De hecho, vamos a hablar un poco de eso, todas las cosas que estaban detrás. Él no llegó a la ventana para dormirse. Él no se llegó a sentar ahí. Creo que sentarse en una ventana sería el peor lugar donde alguien se puede dormir. Que aún, mire, yo he visto gente dormir en lugares extremos. Una vez vi una persona que iba en uno de esos camiones de arena, no sé si lo han visto. Mire, dormido arriba en la arena iba. Yo después me di cuenta que se había amarrado, por lo menos. Pero, o sea, uno ve extremos en esas cosas. Usted no busca un lugar feo para dormir.
usted busca un lugar cómodo. Entonces, en el caso de Eutico, él no había ido a la ventana para ir a dormir. No se había ido a la ventana para irse a dormir. Él se había ido a la ventana porque quería escuchar lo que Pablo estaba disertando. Él no llegó a la ventana para dormirse. Me pregunto algo y me ponía a pensar en el caso de él, porque vamos a hablar un poco de lo que él estaba sintiendo. ¿Ha luchado usted alguna vez por no dormirse? ¿La ha luchado? Más cuando tiene clases en la mañana, ¿verdad? No. ¿Sabe? A mí la peor hora es después del almuerzo. De 1 a 3. No, esa hora yo quisiera dormirme. En serio se lo digo. Yo a esa hora lucho por no hacer mandados cuando salgo en la moto. Porque mire, para mí es terrible. Yo a veces, ya me ha pasado muchas veces, voy, pero vengo de regreso y siento que los ojos se me van cerrando. Qué feo luchar por no dormirse. Así que imagino que más de algunos de ustedes también han de luchar por no dormirse. Creo que es una situación bien fea. La verdad que no es algo muy agradable. Así estaba Eutico. Él estaba luchando por no dormirse. Eutico estaba en un lugar correcto cuando se cayó. Él estaba en un lugar muy correcto cuando le sucedió lo que a él le sucedió. Qué bueno, y fíjese que se lo digo también por experiencia, que cuando nos llega a suceder algo, estar en el lugar correcto. Estar en el lugar correcto. Le comento, hace poco me pasó. Venía yo con mi esposa, veníamos de camino ya para la casa, habíamos ido donde mis papás, habíamos ido a hacer un par de mandados, pero mire, fue de las, no digo casualidades, pero ya fue de Dios. Veníamos en esta parte de aquí ya cruzando el semáforo, estábamos en el semáforo en rojo, pero en eso ya cuando nos íbamos a cruzar, se me rompió, se me cortó, mejor dicho, el cable del clutch de la moto. Mire, o sea, yo en ese momento, créame, yo sentí que logré meter primera, logré meter neutro, pero ¿sabe qué es lo único que pensé? Gracias a Dios me pasó aquí enfrente de la iglesia. ¿Qué tal hubiera pasado por otro lado? O sea, me hubiera tocado allá ir empujando la moto, a mí me hubiera tocado hacer, pero qué bueno cuando le pasan las cosas malas a uno en el lugar correcto. No sé si alguna vez a usted le ha pasado eso. Mire qué bueno, fíjese que estamos cerca de un hospital. Mire qué bueno, estamos cerca de una gasolinera. Qué feo es cuando uno está lejos y de repente le pasan cosas en lugares lo más lejos posible, donde no hay tal vez un taller, donde no hay un lugar donde no pueda socorrerse, donde ni siquiera esté un familiar cerca. Eutico, él le pasó algo muy difícil, pero ¿sabe qué? Él estaba en el lugar correcto. Él estaba donde debía de estar. Como nosotros muchas veces luchamos para que nosotros siempre estemos donde debemos de estar. Nuestro propósito en esta hora es buscar que te caigas hoy para levantarte después. Eso es lo que buscamos, evitar que te caigas hoy para levantarte después. Entonces, ¿qué es un joven afortunado como Eutico? ¿Por qué Eutico era un joven afortunado? ¿Sabe por qué? Porque un joven afortunado se reúne con los hijos de Dios. Vea lo que dice el versículo 7. Hoy sí entramos en la palabra. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Mire, qué bendición es estar en la casa de Dios. ¿Cuánto lo creemos? Yo no niego que uno se siente bien cuando sale con su familia, cuando va al cine. Ya no sería cuando sus papás le dicen, mira, alístense, los voy a llevar a comer pizza. No, hombre, esas palabras son hermosas. Yo recuerdo para estos días de diciembre, mi papá siempre por lo general ya le daban el aguinaldo, sacaba lo de la cooperativa. Mire, yo recuerdo que para estos días solo en el centro pasábamos. A mí me fascinaba ir al centro con mi papá, porque yo sabía que cada vez que íbamos al centro, o iba y me compraba estreno, o iba o nos llevaba a comer, ya sea la pizza, el pollo. ¿Cuántos se acuerdan que en el centro había un bigue de los adultos? ¿Va que sí? Ya te acordás, Nicole, por Dios. Oye, no me estés mintiendo, Nicole, mentir es pecado. Ni Irma se acuerda. Yo recuerdo, miren, ¿a qué quiero llegar con esto? Mire, entonces siente bien, pero qué bueno, qué mucho mejor es estar en la casa de Dios. Eso es mucho mejor. Y uno puede estar en muchos lugares, y en muchos de esos lugares pueden pasarnos muchas cosas malas, pero dentro de la casa de Dios, ¿sabe qué? Es el mejor lugar donde nosotros podemos estar. De hecho, en este caso dice, el primer día de la semana, dice, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál? Domingo, cabal. ¿Dónde pasamos nosotros el domingo? En la casa de Dios. ¿Verdad que sí?
qué bueno es estar en el lugar correcto. Mire, yo no niego, muchas veces dan ganas, a mí me ha pasado. Dan ganas de que cuando su familia de repente vienen y hacen planes. Y la mayoría de familias hace planes domingos, ¿sí o no? Porque trabajan de lunes a sábado en la mayoría de casos. Entonces yo le voy a ser sincero, uno quisiera, y en mi caso personal, yo he visto a mi familia cuando domingos van a la playa, domingos hacen cosas, pero está bien, yo no los critico, al contrario, ellos han aprendido a respetarme también a mí. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el mejor lugar donde yo puedo pasar es en la casa de Dios. Ahí estaba Eutico, ahí estaba él, ellos estaban reunidos, ahí estaba Eutico en medio de todas esas personas. No sé si porque sus padres lo habían llevado, no lo sé, pero él ahí estaba donde debía de estar. Así que cuando tú de repente vengas a la casa de Dios, o de repente alguien te traiga, o tus padres te traigan, no lo veas como una obligación. Al contrario, velo así, de algo Dios tal vez te puede estar apartando. Porque peligroso te quedas en tu casa y cuando lleguen tus papás se encuentren todo quemado. Como una vez casi me pasa a mí. Nunca me voy a olvidar, me dejaron solo y habían de esos fusibles antiguos, no como los de ahora, donde uno bajaba y tenía un alambrito que era de estaño. No sé si alguien recordará de esos fusibles. Mire, eran de estaño. Y una vez yo hice mi conexión, quería conecto y ¡plum! Explotó. Sacó humo aquí y vi que sacó humo el transformador, donde estaba el toma. Yo voy a ver y viva, que el cable se había roto. Yo no sabía que ese cable es un cable especial. Vengo, yo agarro un gancho de esos de ropa, lo agarro, lo doblo y lo puse. Mire, yo no sé, pero no agarró fuego la casa. Pero peligroso encontraban incendiada la casa. Ya cuando llegó mi papá me dijo, no hijo, eso se pone con estaño. Ya me explicó él, ya aprendí, mira, aquí está el estaño. Ahí aprendí a arreglar esas cosas, fíjese. Pero ¿a qué quiero llegar? Cuando uno va a la casa de Dios, es mejor estar aquí. Porque nosotros no sabemos de qué Dios nos puede estar librando. De que a veces uno dice, no, es que yo soy en la iglesia, como que yo no tengo vida social. ¿Sabe qué? No hay mejor vida social que estar en las manos de Dios. Entonces, ahí estaba Eutico, él ahí estaba el primer día de la semana donde se encontraba en la casa de Dios. Él tomó la decisión de estar en el lugar y el día correcto. Y me admira a pesar de su edad, a pesar de la edad que tenía. ¿Cuántos jóvenes prefieren otras cosas antes de Dios? ¿Cuántos preferimos otras cosas antes que Dios? ¿Cuántos nosotros dejamos a Dios? Y ahorita está lo del mundial, no lo voy a satanizar, pero mire, eso pasa. Todas esas cosas pasan. Muchas cosas bonitas que el mundo puede ofrecer pasan. ¿Sabe qué permanece? La palabra de Dios. Eso siempre permanece para cada uno de nosotros que decidimos buscar de Dios. Eso siempre va a permanecer. Como joven tú eres parte vital en la iglesia. Tú no te veas como menos cosas solo por la edad que alguien puede tener. No sé, Ángel, creo que tenés 14 o 15. ¿Ah? ¿Cuánto? 13. No, me estás chiquito también. Levi ya tiene 14, ya va por los 15. Ya, varoncito, sí. A ver, ¿quién más? A ver, bueno, no importa la edad. Dios no mira tu edad. O sea, la edad no es algo que yo me voy a sentir menos en la casa de Dios. Muchos de estos jovencitos son servidores de iglesia. Ahí estaba viendo unas fotos de Johan, por cierto. No, hombre, cuando de una escuela bíblica, un video, por cierto, de una escuela de colegio, de la escuela bíblica de verano. No, hombre, ahí estaba Johan así, el morrito iba así. Ahí estaba. No, hombre, mire, me causó gracia verlos. Y ya eran servidores, y ahí están todavía. Porque no es la edad. ¿Sabe qué es lo que yo veo? La disposición que tú tienes de venir a la casa de Dios. No es la edad, no es el tiempo. O sea, es la disposición de tener, del deseo de querer buscar de Dios. Eso es lo que Dios va a premiar siempre en tu vida, en mi vida. Es lo que, y mire, y yo lo entendí, que cuando yo estaba lejos de los caminos de Dios, sí recibía bendición, pero no era la bendición que Dios quería para mi vida. Pero cuando decidí buscar de Dios como debía de ser, no, hombre, me di cuenta de cuántas cosas me estaba perdiendo por no querer buscar más de Dios. Este joven lo hizo. Joven, tú eres una parte vital en la iglesia, y esto es lo que te trae bendición y protección. No quiero que pierda Hechos. Acompáñame al Salmo 84, pero no pierda Hechos, porque ya vamos a regresar. Salmo 84:10. Esto es lo que te trae bendición. Salmo 84:10, ¿lo tiene? Mire lo que dice y créalo, aférrese, siéntalo en su corazón.
como que usted lo escribió. Vea lo que dice 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Veámoslo así: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Fíjese, cuando dice esa parte, como quien dice en lo peor. Preferiría estar debajo del aire acondicionado aunque me esté muriendo de frío. Le digo porque a veces se cambian, yo los he visto. Preferiría estar en la silla donde me toca estar con el cuello volteado. Preferiría todo eso antes de estar lejos de la casa. Es lo que está diciendo el salmista. No me importa que me pongan en la posición que no me gusta, no me importa que me pongan debajo del aire, no me importa que me dejen hasta atrás, no me importa donde esté, con solo el hecho de estar en la casa de Dios. Eso es lo que el salmista dice. Es lo que quiero que tú creas en tu corazón. Mejor es estar un día aquí que 1000 en otro lugar. Mire, y dice aquí, mire, todavía lo dice más claro, dice que habitar en las moradas de maldad. Porque ¿de qué puede servir tener comodidad? Después, ¿de qué puede servir tener lujos? ¿De qué puede servir tener muchos privilegios si ahí no está el Señor? Si ahí no está Dios. Preferiría, mire, yo he visto tantos lugares. Gracias a Dios, Dios nos permite tener una iglesia muy bonita, pero no es el lugar. Hace poco, por cierto, iba en la calle en la noche y me llamó mucho la atención que pasamos a la parte de una llantería. ¿Y sabe qué había en esa llantería? Un culto estaban haciendo a esa hora. Y yo vi al pastor que estaba dentro de esa llantería. Yo no lo vi así como, por ser una llantería. No, yo lo vi al pastor así, hasta con saco, bien elegante lo vio. Porque no es el lugar, es la disposición de estar en el lugar. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso Eutico era un joven afortunado. Las reuniones te hacen fuerte, el congregarte te hace fuerte para los momentos de dificultad, para los momentos de tentación, para los momentos de que te vas a enfrentar. El reunirte te hace fuerte. Mire, la presencia de Eutico en el culto, oyendo un largo sermón de Pablo, indica que era un joven constante. Porque dice la palabra que, regrese a Hechos, dice, y Pablo les enseñaba, habiendo de salir de día siguiente, y alargó el discurso. O sea que había un tiempo para la espera, pero Pablo sabía que al día siguiente él iba a salir. Pero y esa misma situación lo hizo alargar el discurso hasta la medianoche. O sea, mire, él, digamos, indicaba, el joven estaba en la ventana a esa hora de la noche. Era alguien de que quería escuchar el culto. Era alguien que quería alimentarse, alguien que quería escuchar lo que Pablo estaba diciendo. Porque él fácilmente pudo haberse salido. Mis papás están allá afuera, en lo que están ahí en el culto, yo voy a salir a echarme unas pupas aquí. Él pudo haber dicho algo así. No, obvio, no hay pupusas entonces, pero él pudo haberse salido fácilmente. Pero no, él prefirió estar, aunque sea incómodo, aunque sea en la ventana, pero ahí quería estar él. Era alguien constante, era alguien que quería estar ahí. Mire, te voy a decir una cosa: el ser constante te hace fuerte, te hace bendecido. Quiero que piense esto y medítelo para su corazón. ¿Qué te está evitando ser constante? Piénselo. ¿Qué te está evitando buscar más de Dios? Muchos ahí ponga lo que usted quiera. En mi caso, yo mis amigos. En mi caso, ¿qué me evitaba ser constante de mis 14 a mis 27? Mis noviazgos que tenía en ese entonces. Por afligido de que, me la van a quitar. Porque si yo no estoy con ella, me la van a quitar. ¿Sabe qué pasó? Gracias a Dios se fue. Una mejor me mandó el Señor. Ya lo dije, amor, ¿para qué no? Después me reclama que vos mucho mencionaste la ex. ¿A qué quiero llegar? ¿a qué quiero llegar? Mire, ¿qué te está evitando ser constante? Entiendo la parte de los estudios, entiendo la parte del trabajo. Yo entiendo esa parte porque hay que hacerlo, está bien. Pero, ¿qué te está evitando? Hay muchos que nos fanatizamos con nuestro cuerpo. Muchos nos fanatizamos tal vez con las amistades, con el amigo. Muchos nos fanatizamos hasta con los padres. ¿Qué te está evitando ser constante? No te lo digo yo, toma lo que el Señor te lo está diciendo. ¿Qué te está evitando? Este joven era afortunado porque a pesar de que Pablo extendió su culto, es que imagínese pasar una media vigilia hasta las 12. No, es que a mí me da sueño. ¿Sabe qué? Él no le importó.
dice que llegó hasta la medianoche. Ahí estaba este joven, luchando contra el sueño. Por eso era un joven afortunado. ¿Por qué también era un joven afortunado? Además de que estaba rodeado de buenas personas. Un joven afortunado es aquel que se esfuerza por oír la palabra de Dios. Vean lo que dice el versículo 9. Siempre el 20, Hechos 20, pero versículo 9. Dice la palabra del Señor. ¿Ya regresó? Espero que sí. Dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, oiga esto, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido, dice esa otra palabra del sueño, cayó. ¿De dónde cayó? Del tercer piso abajo, porque no iba a caer para arriba, va. Ahí lo aclara por cualquier cosa, va. Cayó del tercer piso abajo, dice, y fue levantado muerto. Mire, quiero que vean cómo estaba Eutico. Rendido. Estaba rendido. De hecho, después le dice la palabra vencido, como quien dice, o sea, él había luchado por no dormirse. Porque aquel que no, digamos, que no es vencido, que no está rendido, es aquel que de entrada, ya me dio sueño, me iré a dormir. Hasta se acomoda, se pone cómodo. Uno ya hasta que la misma panza no sirve para dormir, no mejor. O sea, ¿a qué quiero llegar? O sea, él dice que estaba rendido, o sea, que él luchó por no dormirse. Vencido, o sea, como quien dice, no, ya, como, y bueno, tal vez pensó que estaba despierto todavía. Y pensó que estaba despierto, se cayó y dijo, oye, ¿qué onda San Pedro? Ah, no, perdón. O sea, y no, entonces estaba vivo Pedro todavía. Así que no estén hablando herejías. ¿A qué quiero llegar? Mire, o sea, vencido, rendido, o sea, nos demuestra el esfuerzo que hizo Eutico para permanecer despierto. Eutico estaba luchando por no dormirse, batalló, se esforzó. Pregunta es, ¿los jóvenes quieren esforzarse hoy? Hoy en día, créame que los jóvenes, que cuesta que alguien se esfuerce, que luche, y sobre todo por hacer las cosas buenas. Por lo general siempre tenemos la tendencia a que nos sale mejor lo malo. Pero qué bueno es encontrarse con jóvenes que luchan, que a pesar de las tentaciones, a pesar de los llamados, a pesar de tantas cosas que pueden venir, a pesar de todo eso, luchan por hacer las cosas bien. Se esmeran, se esfuerzan a hacer las cosas bien. Muchas veces tal vez te van a criticar, te van a menospreciar, pero el tico, él es el ejemplo de alguien que se esfuerza por hacer las cosas bien, que no busca el camino fácil. Muchos les gusta el camino fácil, buscan carreras fáciles, le buscan aquellas carreras que no lleven matemáticas, que de tipo por el estilo, o sea, porque dicen, ay no, es que tan difícil que es. Pero quieren que le llamen licenciados, quieren que le llame ingeniero, quieren que le llame doctor. O sea, hay que esforzarse, pero muchos buscan carreras fáciles, muchos, peor aún, buscan dinero fácil. Les he contado muchas veces el caso de un amigo que tuve, de que él se estaba esforzando por quererse comprar un carro, y se estaba esforzando por comprarse un carro. Estaba estudiando, estaba trabajando, llevaba las dos cosas. Tenía un vecino que a cada rato veía que llegaba con un carro diferente. Después lo vio con un buen carro y dijo, yo un carro así quiero tener. Vino una vez este vecino, le dijo, mira, le digo, ¿te gusta el carro? Sí, te lo voy a prestar. Yo voy a salir, te lo voy a dejar, cuídamelo nada más. Y se lo dejó. Mire, le fascinó el carro. Más cuando llegó a la universidad con el carrito bien chivo y de que la gente se le quedaba viendo. O sea, a veces la gente así, tal vez nadie le queda viendo, pero uno piensa que la gente le queda viendo. Pero él iba así con el carro y eso le gustó. Después se dio cuenta que esta persona andaba en cosas malas. Y dijo él, de hecho lo invitó a él a ser parte de eso. Buscó el camino fácil. Estaba bien, haciendo las cosas bien, pero él quiso el camino fácil. ¿Sabe qué fue lo más duro? Que a veces esos caminos, lo que el enemigo no te muestra, son las consecuencias. Años después, de hecho, yo les he contado a ustedes, mucho tiempo estuve yendo a predicar a penales, me lo encuentro con una condena de 125 años. Mire, créame, yo cuando lo vi, me causó un gran impacto. ¿Y por qué? Por robar carros. Y no solo uno, porque tuvieron una gran retajil de carros que habían robado. O sea, ¿a dónde lo llevó ese camino fácil? Muchos de eso queremos, un camino fácil. No queremos un camino difícil, no queremos esforzarnos. Un joven afortunado es aquel que se esfuerza, que lucha, que a pesar de que las cosas no son fáciles, pero lo hace. ¿Por qué? Porque tiene fe que Cristo Jesús le va a ayudar a salir adelante.
Eso es lo que marca la diferencia. Muchos por buscar el camino fácil hasta buscan noviazgos fáciles. Noviazgos que no le digámoslo de otra manera, ni le huyen al compromiso, no quieren comprometerse. Pueden ser novios, pero al rato preguntan, mira, ¿y qué somos? Pues no sé. ¿Y quieres que seamos novios? Y ya se besaron, ya se conocieron, un montón de cosas más. Ni siquiera se dijeron seamos novios. No, nada de eso se dijeron. ¿Por qué? Porque les es más fácil huir del compromiso. Les es más fácil huir del compromiso. Y pasa de los dos lados, porque los dos lados lo he visto yo. Personas que le huyen al compromiso, que quieren tener una relación porque no hay compromiso. Y usted sabe, el noviazgo, de hecho más adelante vamos a hablar acerca del noviazgo también, pero es un preámbulo a un matrimonio. Por eso es muy importante la edad en la cual se inicia un noviazgo, porque se puede asumir un compromiso, pero muchos le huimos a eso. ¿No? ¿Por qué? Porque no queremos la responsabilidad de un hogar. En el caso de las mujeres, yo he visto mujeres que no quieren casarse porque dicen, ay, es que tener que lavarle, tener que cocinarle, y tantas cosas más. Pero es parte de un compromiso que se asume en los hogares y que es compartido a la vez. Pero la gente busca el camino fácil. Por eso hay mucha gente que se rejunta y no se casa. O sea, ¿a qué quiero llegar? No siempre el camino fácil es algo bueno, pero aquellos que luchan, aquellos que se esmeran, aquellos porque a pesar de todas las cosas que pueden a su alrededor, se esfuerzan por hacer las cosas bien, Dios los bendice. Ese es el ejemplo de Eutico. Mire, por eso muchos jóvenes tal vez no quieren trabajar, ni quieren estudiar, ni quieren casarse. La orden es que Dios nos ha dado: mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. O sea que no es de cobardes, es de gente que quiere esforzarse, gente que quiere ser valiente, gente que quiere hacer las cosas cada vez mejores. Se trata de escuchar, estudiar y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Fíjense que en el aposento alto donde estaba, en este caso Eutico, estaba lleno de personas. Versículo 8, vean lo que dice. Dice, y habían muchas lámparas. ¿Y por qué voy a tocar este punto? Porque vean lo que dice: y habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Póngase a pensar, si había bastantes lámparas, ahí dice lámpara, no piense que es un foco. No, ¿cómo eran las lámparas en ese entonces? Eran de fuego, ¿sí o no? Se imagina el calor que había ahí. Se imagina el gran calor que había dentro de ese lugar. Por eso es que Eutico estaba en la ventana, porque le estaba buscando sentir aire fresco. En otros hubiera salido. Yo, ¿qué estoy haciendo aquí en la tercera planta? Me voy allá abajo, que están los demás bicipotes allá están echándose las pupusas, ¿qué más? Donde aquellos, no, ¿sabe qué? No, digo, yo voy a, aunque esté en la ventana, pero yo ahí me voy a quedar. A pesar de lo lleno que estaba, Eutico ahí adentro estaba, él ahí quería estar. Por eso, a pesar del calor y lo incómodo del lugar, Eutico se encontraba en la reunión. Muchas veces solo buscamos la comodidad, y si no la encontramos, nos molestamos, renegamos. A mí en el lugar no me gusta sentarme, a mí no me gusta que me sienten aquí. Hay tantas cosas que podemos decir. Yo sé que ustedes no, ustedes se sientan donde quieren, y la muestra de ellos es que se han sentado donde han querido. Amén. ¿A qué quiero llegar? O sea, de eso se trata. O sea, no se trata de molestarse. Eutico, a pesar de que Pablo alargó la predicación hasta medianoche, él se esforzó por permanecer atento. ¿Sabe qué? No pongas excusas para buscar de Dios. Es que tal vez el punto principal aquí sería: ¿a qué venimos a la casa de Dios? ¿Qué venimos a buscar a la casa de Dios? Si tú vienes a buscar de Dios, ya la hiciste. Si tú viniste a escucharme a mí predicar, pues ya la regaste. Pero si has venido a buscar de Dios, déjame decirte, lo vas a encontrar. Pero si has venido a buscar de Dios, o sea, de eso se trata. Eutico tenía bien claro a lo que él quería, lo que él sentía. Él lo tenía bien claro, y por eso era un joven afortunado. ¿Por qué también era un joven afortunado? ¿Sabe por qué? Porque un joven afortunado es aquel que valora las segundas oportunidades. Vea lo que dice el versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, dice, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. ¿Y cómo fue levantado? Muerto. Quiero tomar ciertas cosas aquí en este punto que vamos a tocar. Hay que aprender a sentir dolor por los que caen. A veces un problema que nosotros tenemos como cristianos es de que muchas veces vemos que las personas caen y no nos esforzamos, no las buscamos, no las llamamos, no tenemos esa atención. En el caso de Eutico me llama la atención porque él cayó y todas las demás personas fueron a ver. No es que le iban a dejar tirado tampoco, ¿verdad?
Pero hay algo muy importante que todos nosotros tenemos. Y ese es un llamado porque nosotros venimos y tendemos a señalar, es que tal persona no me cuida, que tal persona no se fija en mí. Es que ese es un llamado para nosotros como hijos de Dios. Es para nosotros de buscar de Dios. Es para nosotros de llamar a otros a los caminos de Dios. Es un llamado para todos los que nos encontramos aquí sentados. No solo para un pastor, no solo para un líder, es para todos nosotros. Eutico de la impresión que era alguien, Eutico para mí da la impresión que era alguien muy querido, alguien muy amado. Qué importante saber encontrar un verdadero apoyo. Un día fuimos jóvenes, pero qué importante fue encontrar a alguien que nos diera apoyo. En mi caso yo me puse a pensar cuántas amistades, personas que siempre estuvieron ahí pendientes, diciéndome, llamándome, animándome, y que después, años después, sus palabras fueron algo muy importante en mi vida. Qué importante es hacer eso en la vida de otros. Gálatas 6:1, vea lo que dice. Acompáñeme, Gálatas está después de Corintios. Ahí donde estábamos en Hechos, váyase para adelante y lo va a encontrar. Gálatas 6:1, vea lo que dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué importante es poder levantar a otros. Mire, ese sentimiento que tuvieron estos hermanos por alguien caído es lo mismo que hoy nosotros debemos de tener. Y lo más importante, aprender a valorar las nuevas oportunidades. Versículo 10, regrésese a Hechos 20:10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Mire, que el valor importante es un valor digamos, valorar una nueva oportunidad. Qué importante es eso. Yo no sé a cuántos Dios nos ha dado una segunda oportunidad. A mí me la dio a mis 27 años y le doy gracias a Dios por esa segunda oportunidad que me dio. Sí, yo sé que fallé, cometí muchos errores, pero le doy gracias a Dios que a los 27 Él me dio una segunda oportunidad. Escuché una vez a alguien decir que las segundas oportunidades no son como las primeras, pero créame, en mi caso personal le doy gracias a Dios que da segundas. Peor fuera que no las diera. Así que aunque no sean iguales, pero yo me siento bien, porque gracias a Dios Dios da segundas oportunidades. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a valorar lo que Dios te está dando. Muchos les garantizo, muchos están en esa primera oportunidad que Dios les está dando, de buscar al Señor a la edad que tienen, en la juventud que tienen. Hay que aprender a valorar esos detalles. Por eso somos jóvenes victoriosos. Yo no entendí, pero tal vez a los 14 años, cuando yo estaba aceptando a Jesucristo a mi edad de 14 años, desde entonces el Señor puso su mirada en mí. Yo sé que ya la había puesto más antes, pero desde ese entonces ya dejé de ser alguien como una creación y comencé a pasar dentro del listado del Señor. Y ahí me dejó el Señor, pero ya estaba en su lista, ya estaba en su libro. Ahí me dejó que hiciera y deshiciera. Pero cuando de repente yo me pongo a pensar así, yo tenía 27, el Señor estaba pasando lista. José Andrés Palacio, vení para acá, hoy voy a hablar con vos. A mis 27 años, pero ¿sabe qué? Le doy gracias a Dios por eso. Y mire, mi amado hermano, hay que disfrutar lo que Dios hace. Mire, Pablo, mire, en este caso, la caída de este joven era mortal. Pablo no se alarmó, ¿sí o no? No se ve que Pablo se alarme, que salga corriendo y Pablo afligido. No, dice que Pablo salió tranquilo, sino que ¿sabe qué? Sino que Pablo sabía que esa era la oportunidad para traer honra y gloria a Dios. Me encanta porque Pablo, mire, él actúa de una manera bien diferente a muchas personas que hacen milagros, especialmente dentro de la Biblia. Dice que él solo llegó, se acostó, no dijo en el nombre, no anduvo diciendo tanta algarabía, no, nada. Él solo dice que llegó, se acostó y se levantó y dijo: no, hombre, este no está muerto, está dormido. No, hombre, tranquilo, este no se ha morido, como dice por ahí. No, está vivo. Vea lo que dice. Dice: no os alarméis, pues está vivo. O sea, mi amado hermano, Pablo sabía que después de eso ya nadie se le iba a dormir. Eso es un hecho. Ya después de eso sabía que ya nadie se le iba a volver a dormir. Es más, que todos tal vez hasta iban a estar más atentos. ¿Por qué? Porque ya había impactado en aquel momento. Porque mire, los milagros que Dios hace es con un propósito. Y eso es algo que debemos de nosotros tener bien claro.
Todo milagro que Dios hace es con un propósito. Dios no anda, digamos así, como la lotería o como regalando. No, no, no. Todo milagro que Dios hace en nuestra vida es con un propósito. Yo me pongo a pensar cuántos milagros Dios nos ha hecho y tal vez todavía estamos huyéndole al propósito que Dios nos dio ese milagro. ¿Cuántos estamos huyendo de ese propósito? El milagro que hizo Dios en Eutico era con un propósito. De hecho, todos iban a estar más atentos. Era una oportunidad única. Y Pablo, ¿sabe qué hizo? Bueno, ya veo que se me están durmiendo. Mejor, ¿saben qué? Mejor vámonos. No, ¿sabe qué hizo Pablo? Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, ¿qué hizo? Habló largamente hasta el alba y así salió. O sea, no dijo, bueno, ya me están durmiendo, mejor comamos, bebamos y vámonos. No, no, dijo, es una oportunidad única, porque yo sé que hoy me van a poner más atención. Porque yo sé que hoy sí me van a poner más atención. Hoy sí van a creer que lo que estoy hablando no viene de mí, sino que viene del Señor. Eso es lo que Pablo aprovechó, esa oportunidad. Es lo que Pablo hizo en ese momento. O sea, y este joven aprovechó esa oportunidad. Mire, Eutico fue resucitado porque aún no había cumplido el propósito para el cual Dios lo había hecho nacer. Había un propósito en la vida de él. Por eso él revivió. Por eso él fue el que él volvió a la vida. ¿Por qué? Porque había un propósito para la vida de él. Yo voy a decir una cosa: pueden pasar cosas muy difíciles en tu vida, cosas en las cuales puedas decir, hoy sí se me acabó todo. Pero ¿sabe qué? Eso no va a alterar el propósito del Señor en tu vida. Eso no lo va a alterar. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, de los que nos encontramos aquí. Pero ¿de qué se trata? Que busquemos más del Señor, que seamos cada día más constantes, que no le tengamos temor de buscar más de Dios. Pablo, mire, Pablo no lo despidió. O sea, él vio esa oportunidad. Joven, el Señor te presenta muchas oportunidades para que cumpla sus propósitos. Es momento que te levantes hoy para que seas consuelo de mucho. Versículo 12. Y llevaron al joven vivo, y mire, y fueron grandemente consolados. Porque en vez de llevarlo muerto, ¿cómo lo llevaron? Lo llevaron vivo. O sea, ¿y sabe qué? Fueron grandemente consolados. O sea, en vez de que se volviera luto, ¿qué se volvió? Una alegría, un gozo. Eso, un joven afortunado está donde debe de estar. Está en el lugar donde debe de estar. Muchos van a querer alejarte de este lugar. Y me refiero a la iglesia, me refiero y me refiero también al orar, me refiero también a leer, me refiero a congregarte, me refiero a todas esas cosas que la gente puede decirle, es que eso es religiosidad. Yo voy a decir una cosa: esta religiosidad es la que nos tiene garantizada una vida eterna, es la que nos hace sentir estar en paz con el Señor. Mire, una vez se siente que más le caen las cosas porque dice que anda en pecado. No, es que nos alejamos de Dios. Dios quiere que permanezcas cerca. Como joven, recuerda, tú eres el futuro de tu iglesia. ¿Cuántas veces nuestro pastor lo ha dicho? Como joven, cada uno de ustedes son el futuro de la iglesia, son el futuro del cuerpo de Cristo, son el futuro de muchas. Yo no sé hasta dónde puedan llegar. A mis 14 años, yo qué me iba a andar imaginando que iba a estar predicando, ni siquiera me cruzaba por la mente. Pero dentro de los propósitos de Dios ya estaba eso. Yo no conozco el propósito de Dios en tu vida, pero ¿sabe qué debe de hacer? No te alejes entonces, sino que permanece. Esta historia, mis amados hermanos, no fue escrita por Lucas para poner en vergüenza a Eutico. A veces la gente lo toma así, pero en ningún momento Lucas lo escribió para poner en vergüenza a Eutico. En ningún momento, sino demostrar la fortuna de este joven de haber sido creyente y de estar en el lugar donde debía estar. Porque lejos no hubiera llegado Pablo a resucitar, pero como estaba donde debía de estar, este joven fue un joven afortunado. Es tu decisión dejar una huella positiva en los que te rodean. Hoy es una oportunidad que tenemos todos de caminar agarrados de la mano de Dios, porque agarrados de la mano de Dios somos más que vencedores. ¿Sí lo creen? Regálame una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial.